Buenos días, nuestro grupo le corresponde el tema del desarrollo de una interfaz gráfica para el estudio de un circuito eléctrico RC paralelo utilizando la transformada de Laplace. Nuestro grupo está conformado por la ingeniera Catherine Flores, la ingeniera Ana Sayek y mi persona, José Iván Acosta. A continuación les va a hablar la ingeniera Catherine Flores. Bueno, para poder iniciar con nuestro proyecto, nos dividimos, por decirlo así, en dos fases. Primero tenemos que hallar la ecuación diferencial y la función de transferencia del circuito RC en paralelo. En un circuito RC es aquel que está compuesto únicamente por resistencias, capacitores o también llamados condensadores. Según esta imagen, vemos que el circuito tiene una fuente de corriente y esta se va a dividir entre los dos componentes que tenemos aquí, resistencia y el capacitor. Entonces diríamos que la intensidad total del circuito va a ser la intensidad de la resistencia más la intensidad del condensador. Entonces tendríamos que la intensidad del condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje sobre dt. Y la intensidad de la resistencia va a ser igual a voltaje sobre la resistencia, esta ecuación dada por la ley de Ohm. Entonces, una característica de los circuitos RC en paralelo o de los circuitos en paralelo es que su voltaje va a ser igual en cada uno de sus elementos. Entonces, vamos a llamar a ambos elementos voltaje sub C. Entonces nos quedaría intensidad total igual a voltaje sobre R más la capacitancia por la derivada del voltaje sobre dt. Entonces pasaremos a decir que el voltaje va a ser igual a Y. Y reemplazando tendríamos intensidad igual a Y sobre RC más derivada de Y o del voltaje sobre dt. Como de este lado de la igualdad tenemos todo, por decirlo así, en función del voltaje o todo en magnitud del voltaje, vamos a hacer lo mismo al otro lado de la igualdad. Entonces, por ley de Ohm tendremos que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Y entonces esta ecuación número 6 sería la ecuación diferencial del circuito RC en paralelo. Para hallar la función de transferencia tendremos que aplicar la transformada de Laplace a dicha ecuación diferencial. Aplicando la transformada de Laplace a cada uno de los elementos, vamos a sustituir en esta ecuación y tendríamos la ecuación número 7 que sería S de Y de S más 1 entre RC por Y de S igual a resistencia por intensidad. Entonces vemos que aquí podemos factorizar, tenemos factor común Y de S, entonces nos va a quedar Y de S que multiplica a S más 1 entre RC. Todo esto igual a resistencia por la intensidad en dominio de la frecuencia, que es lo que representa la S. Entonces, como queremos hallar la ecuación de voltaje sobre la intensidad, entonces lo que haremos será lo siguiente. Aquí tenemos la intensidad, la teníamos que estar multiplicando a R, la pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar el voltaje sobre la intensidad que multiplica a S más 1 entre RC igual a la resistencia. En este caso esta se va a dar en ohmios. Entonces, como esto está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a dividir y nos va a quedar R sobre S más 1 entre RC igual al voltaje que lo llamamos Y sobre la intensidad. Y por último, esta intensidad que tenemos en el denominador la pasamos al otro lado a multiplicar. Y la ecuación que tenemos aquí, número 11, sería la función de transferencia de los circuitos RC en paralelo. Entonces, a continuación, los voy a dejar con la ingeniera Ana, que les va a dar un ejemplo sobre esta función de transferencia. Bueno, buen día. Procedo a presentarles un ejemplo que nos permita entender mejor la función de transferencia y la aplicación de la transformada de Laplace. Entonces, aquí tenemos en la figura 3 un circuito implementado
que nos ayuda como ejemplo a comprender mejor la función de transferencia ya antes expuesta. Entonces nos dan valores que la intensidad es igual a 10 Euler a la menos T miliamperios, la resistencia tiene un valor de 2000 ohmios y el capacitor tiene un valor de 5 milifaradios. Entonces, reorganizada la función de transferencia anterior, tenemos esta aplicación de la función de transferencia que dice que el voltaje, que en este caso vamos a graficarlo, voltaje va a ser igual a 1 sobre el capacitor sobre S, porque como está en el dominio de la frecuencia, más 1 sobre la resistencia por el capacitor. Y toda esta función de transferencia se va a multiplicar por la intensidad. Entonces, teniendo ya los valores que nos da el ejercicio, reemplazamos tanto en la función de transferencia como en la intensidad. Entonces hacemos una multiplicación de fracciones, 2000 por 0,01 nos da este valor y hacemos una multiplicación de polinomios. Entonces lo que procedemos a hacer, el voltaje nos da la podemos resolver por medio de fracciones parciales y tenemos, hallamos A, hallamos B y aplicamos lo que son las funciones parciales y tenemos que A va a ser igual a menos 20,2 y B igual a 20,2. Entonces, ya teniendo estos valores, procedemos a hacerlo. Y este va a ser nuestro voltaje. Entonces, este voltaje se va a pasar al dominio de T. Aplicamos la transformada de Laplace inversa y nos da este valor, que voltaje va a ser igual a 20,2 por Euler a la menos T menos Euler a la menos 100T. Los dejo con el ingeniero José Iván Acosta, que va a sustentar la parte de la interfaz gráfica que nos permite visualizar cómo se ve el voltaje en ya dicho ejemplo. Ok, pues, buen día. Pues yo les voy a mostrar lo que es la interfaz gráfica, lo que nos dio el resultado de lo que les explicamos anteriormente. Bueno, el ejercicio que le explicó la ingeniera Ana Sayek, pues tenía todos estos valores, entonces lo que voy a hacer es digitar. Entonces tenemos una resistencia de 10.000 ohms, tenemos un capacitor de microfaradios y tenemos por aquí la intensidad en función de S. Ok, entonces aquí podemos ver que en la intensidad pues podemos tener una función trigonométrica, podemos tener una función exponencial, y para este caso les voy a mostrar primeramente lo que es la función exponencial. Entonces, la función, en este caso, Euler a la menos t, según su transformada de Laplace, representaría como 1. Bueno, en este caso vamos a poner 3 sobre S más 1. Entonces, de este modo, sería así su gráfica de paso. Aquí podemos ver que va desde 0 hasta, se mantiene aquí podemos decir que es 7500 y sigue hasta el infinito. Ahora la función de la gráfica de impulso, la voy a mostrar, y sería así. Vemos que sube, luego baja y intenta llegar a 0 y así hasta el infinito. Entonces, aquí podemos ver. Ahora les voy a mostrar lo que es si tuviéramos en la intensidad una función trigonométrica, en este caso la del seno, que su transformada de Laplace sería a sobre s al cuadrado más a al cuadrado. Entonces tenemos que esto sería, pues dejamos el 3 arriba, que ese sería nuestro a. Abajo podemos, aquí tenemos que colocar en este espacio, colocamos el a al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado sería 9.
esto lo dejamos en 0 y por aquí tenemos que S al cuadrado sería un 1, porque ese es su valor. Entonces tenemos que, esta es la gráfica de impulso, podemos ver que va desde 2000 hasta menos 2000 y así se mantiene entre 2000 y menos 2000. Entonces ahora les voy a mostrar lo que es la gráfica a paso y podemos ver una diferencia ya que va en todo el eje positivo desde 0 hasta, podemos decir que esto es 1450 o 1500 y se mantiene hasta 200, hasta podemos decir que 190 y sube y baja y no toca el eje negativo en ningún momento como la anterior función, que fue la anterior gráfica, perdón. Entonces tenemos aquí ahora que vamos a representar si fuera en la intensidad o en la fuente de intensidad, si tuviéramos la función del coseno. ¿Sí? La función del coseno tiene una representación de transformada de Laplace que sería S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Vamos a mantener el mismo valor de A, que va a ser 3. Entonces, A al cuadrado va a ser 9. Entonces, miramos que tenemos aquí, tenemos que poner un 0, perdón, 0, y aquí un 1, que nos represente el valor de S. Entonces, aquí podemos ver S sobre S al cuadrado más A al cuadrado, que dijimos que iba a ser 3, entonces es 9. Entonces, en la función de paso podemos ver que va desde, podemos decir que esto es 700 hasta el mismo valor, pero en negativo, y así se mantiene. Sube y baja, sube y baja. Y en la función impulsiva, en la gráfica impulsiva, podemos ver que va desde 0, sube a 1500, baja hasta 2000, y ahí sí empieza desde 2000 hasta 2000 y termina en 1500, donde subió. Entonces, este es el panel frontal de lo que es nuestra interfaz gráfica. Procedo a mostrarle lo que es el diagrama de bloques. Entonces aquí podemos ver que este fue todo el proceso que nosotros hicimos. Usamos una construcción de función de transferencia. Esta es una herramienta que nos ofrece LabVIEW, que es un multiplicador de polinomios. Esto es un array, otra herramienta que nos ofrece LabVIEW para convertir los valores en arrays y poder trabajarlos aquí para la función de transferencia. Aquí tenemos el que es el indicador de la función de transferencia. Por aquí podemos ver lo que es el graficador o el que nos muestra la ecuación como está leyéndola, LabVIEW. Aquí tenemos un case structure y aquí podemos ver lo que es la gráfica de la impulsiva y si hundimos aquí para otra, podemos ver la otra gráfica que es la de paso. Entonces por aquí tenemos otra ecuación, otro constructor de ecuación de función de transferencia. Por aquí tenemos un indicador y otro que nos muestra la ecuación como la está leyendo. Entonces por aquí tenemos lo que es la multiplicación de esta que está acá, 1 sobre RC, esto que está acá. Entonces por aquí tenemos R por C sobre 1 sobre RC y lo guardamos en este valor. Entonces esta variable que está aquí es esta. Y aquí tenemos y este sería nuestro proyecto. Entonces, muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos a la próxima. Chao, chao.